Mi nombre completo es Valentina María Mendoza Reyes, y mi vida ha sido un constante desafío contra las expectativas familiares más rígidas que puedan imaginarse. A mis 30 años, había sido etiquetada como la decepción de una familia que trazaba destinos con la precisión de un arquitecto diseñando un rascacielos. Mi familia provenía de una antigua estirpe de profesionales. Generaciones de abogados, médicos y políticos habían construido un imperio de prestigio y poder en nuestra ciudad. Yo era la única que había osado romper ese molde, eligiendo el camino del arte cuando todos esperaban que siguiera la tradición familiar. Recuerdo mi infancia como un laberinto de expectativas y presiones. Mis padres, Roberto Mendoza, un reconocido abogado corporativo, y Claudia Reyes, cirujana de élite, veían mi pasión por la pintura como una fase pasajera que debería ser rápidamente corregida. Las personas como nosotros no pueden darse el lujo de ser artistas, me decía mi padre frecuentemente. El arte es un hobby, no una profesión para alguien de nuestra clase. Mi abuela Lucía era diferente. Ella era la única que veía más allá de las expectativas familiares. Una mujer de origen aristocrático, con ojos que parecían guardar secretos de generaciones. Siempre me miraba de una manera especial. Valentina, me decía en los momentos íntimos que compartíamos. El verdadero poder no está en seguir un camino trazado, sino en crear tu propio sendero. Esas palabras resonaban en mi interior, pero poco sabía que escondían un significado mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Mi carrera artística había sido un desafío constante. Mientras mis hermanos escalaban posiciones en bufetes de abogados y hospitales de renombre, yo me dedicaba a crear arte que desafiaba los convencionalismos. Mis exposiciones, inicialmente ignoradas por mi familia, comenzaron a llamar la atención del mundo artístico. Mis obras exploraban temas de identidad, memoria familiar y los secretos que las familias tradicionales guardan celosamente. La muerte de mi abuela Lucía marcó un punto de inflexión. Fue un momento que dividiría mi vida en un antes y un después, aunque en ese momento no tenía idea de la magnitud del cambio que se avecinaba. El funeral fue un encuentro tenso de la familia Mendoza, rostros serios, trajes oscuros, conversaciones susurradas, y en medio de todo, yo, la oveja negra, vestida con un traje que desafiaba los códigos de luto tradicional, un vestido azul profundo que más parecía una obra de arte que una vestimenta de funeral. Mi tía Regina, una abogada corporativa de temer, no perdió la oportunidad de lanzarme una mirada de desprecio. Valentina, me dijo con su típico tono condescendiente, espero que al menos esta vez vengas vestida apropiadamente y no parezcas una mendiga. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela Lucía había dejado algo especialmente preparado para mí, un sobresellado que me entregarían en privado, lejos de los ojos críticos de mi familia. El destino estaba a punto de revelar secretos que cambiarían para siempre mi comprensión de quién era realmente. El sobre que me entregaron contenía un conjunto de documentos que harían tambalearse los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. No eran simples papeles, sino una revelación que transformaría mi existencia por completo. El primer documento era un testamento secreto de mi abuela Lucía. Sus palabras iniciales me dejaron completamente paralizada. Querida Valentina, lo que vas a descubrir cambiará tu vida para siempre. No eres quien crees ser. Un informe detallado revelaba mi verdadera historia. Mis padres biológicos no eran Roberto y Claudia Mendoza, quienes me habían criado. Mi madre verdadera era Elena Valderrama, una reconocida artista internacional que había sido obligada a abandonarme siendo una bebé. La historia era compleja. Mi abuela Lucía había orquestado una adopción secreta décadas atrás, protegiendo un secreto que involucraba una red de manipulación familiar, chantaje y poder. Elena Valderrama había sido una artista de renombre mundial, cuya carrera había sido sistemáticamente boicoteada por una red de familiares poderosos que controlaban el mundo del arte. Su talento era una amenaza para un sistema que favorecía la mediocridad sobre la verdadera creatividad. Cuando quedó embarazada de mí, la presión familiar fue brutal. Le obligaron a renunciar a su maternidad, prometiéndole que yo estaría protegida. Mi abuela Lucía fue quien negoció mi adopción con los Mendoza, asegurándose de que tuviera una vida estable pero monitoreando secretamente mi desarrollo. Los documentos revelaban detalles increíbles. Había un fondo fiduciario millonario que me correspondía, inversiones estratégicas realizadas por mi abuela, y una red de contactos en el mundo del arte internacional que habían estado esperando mi momento de emerger. Mi verdadera herencia no era solo económica, era un legado artístico, una tradición de resistencia contra los sistemas de poder establecidos. Las pruebas que mi abuela había recopilado eran demoledoras, documentos que exponían cómo la familia de mi madre biológica había manipulado su carrera, cómo habían intentado borrarla del mundo artístico por considerarla una amenaza. Un sobre adicional contenía cartas personales de Elena. Cada palabra era un testimonio de amor,
de dolor, de una madre que me había amado lo suficiente para dejarme ir para protegerme. Si alguna vez lees esto, decía una de las cartas, quiero que sepas que cada pincelada que he creado ha sido un mensaje para ti. Mis obras son los fragmentos de amor que no pude darte directamente. Mi abuela Lucía había sido la arquitecta de este plan. Había estado preparando mi camino durante décadas, asegurándose de que algún día pudiera recuperar mi verdadera identidad. Los documentos también revelaban información sobre mi familia adoptiva. Roberto y Claudia Mendoza no solo habían sido parte de un plan orquestado, sino que tenían sus propios secretos oscuros que mi abuela había mantenido a raya. Una red de poder, manipulación y secretos familiares se desplegaba ante mis ojos, y yo estaba en el centro de todo. La revelación de mi verdadera identidad desencadenó una serie de eventos que transformarían completamente mi vida. Mi primera acción fue contactar a Elena Valderrama, mi madre biológica, un encuentro que representaría el cierre de décadas de separación. Cuando nos encontramos por primera vez en un pequeño café en el centro de la ciudad, el mundo pareció detenerse. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban con una intensidad que traspasaba cualquier barrera emocional. No hubo palabras inmediatas, solo un abrazo que contenía toda una vida de silencios, de ausencias y de amor interrumpido. Elena me reveló la historia completa de su lucha. Había sido una artista brillante, cuya carrera fue sistemáticamente saboteada por una red familiar que veía su talento como una amenaza. Cuando quedó embarazada de mí, la presión fue tan intensa que se vio obligada a renunciar a su maternidad para protegerme. Cada obra que pinté, me dijo, llevaba un mensaje oculto para ti. Eran mis cartas de amor, mis palabras que no podía decirte directamente. Los documentos de mi abuela Lucía revelaban una red de manipulación familiar mucho más compleja de lo que había imaginado. Mi familia adoptiva, los Mendoza, no solo habían sido parte de un plan orquestado, sino que tenían sus propios secretos oscuros que mi abuela había estado controlando durante años. Mi tío Carlos, quien siempre me había tratado con desprecio, resultó ser el principal responsable de una red de lavado de dinero que operaba desde hace décadas. Las pruebas que mi abuela había recopilado eran suficientes para enviarlo a prisión. La herencia que me dejó iba mucho más allá de lo económico. Era un legado de resistencia, de verdad, de libertad artística. Mi primera exposición internacional fue un homenaje a mi abuela Lucía y a Elena. Cada obra exponía los secretos familiares, transformando el dolor en arte, el silencio en grito. Las piezas no solo eran una expresión artística, sino una declaración de identidad y resistencia. La reacción de mi familia fue predecible. Intentaron desacreditarme, amenazarme, pero ya no tenían poder sobre mí. Cada intento de manipulación se estrellaba contra mi nueva fortaleza. Elena y yo comenzamos a trabajar juntas, no solo como madre e hija, sino como artistas que habían encontrado su verdadera vocación. Nuestras obras comenzaron a desafiar los convencionalismos del arte tradicional, revelando verdades incómodas sobre el poder y la familia. El mundo del arte internacional comenzó a reconocer nuestra obra como una declaración de resistencia. Nuestras exposiciones se convirtieron en eventos que trascendían lo artístico, convirtiéndose en manifiestos contra la opresión familiar y social. Mi tío Carlos fue arrestado. Las investigaciones que siguieron revelaron una red de corrupción mucho más amplia de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mi abuela Lucía había estado recopilando pruebas durante décadas, esperando el momento preciso para exponer la verdad. La última carta de mi abuela Lucía resonaba en mi mente. Valentina, tu verdadera herencia no es el dinero, es tu capacidad de transformar el dolor en belleza, el silencio en grito. Y eso era exactamente lo que había hecho. Mi historia se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo había recuperado mi identidad, sino que había transformado el dolor familiar en una declaración artística que desafiaba todos los sistemas de poder establecidos. La última pieza de mi transformación llegó cuando descubrí que tenía una hermana biológica, también separada de Elena años atrás. Juntas, comenzaríamos a reconstruir nuestra historia, a recuperar los lazos que nos habían sido arrebatados. Mi vida ya no era la historia de la oveja negra de una familia tradicional, era la historia de una mujer que había encontrado su verdadera identidad, su voz, su poder.